Hola, buenos días. Ya me conocen, soy Liliana Alcaraz Gaitán y voy a empezar con el tema de fisiología de la secreción de insulina, que es el primer tema del siguiente módulo para ver diabetes. Bueno, para empezar, pues vamos a hablar del páncreas. Eh, ha tenido muchas descripciones a través de la historia y mencionaban pues que de hecho al inicio era como un órgano misterioso, porque como se encuentra en el retroperitoneo y por su coloración y textura, pensaban que era grasa mesentérica porque se aparece mucho. Sin embargo, pues ya alcanzó a ser descrito desde Galeno, algunas descripciones pues más básicas, pero no fue hasta 1642 cuando lo describió ya un poco más en forma Wilson, que de hecho pues por eso lleva su nombre el conducto. Y hasta el año, bueno, hasta 1869 ya lo describió con islotes y todo un poco más acercado a la estructura que conocemos actualmente, Paul Langerhans. Como muchas cosas en fisiología, en cuanto a descripciones, la descripción exocrina del páncreas pues la realizó Claude Bernard, por lo que se le considera el padre de la medicina experimental. Y también en un libro, de hecho esta es la portada, en The Work of the Digestive Glands, que es un libro que se publicó desde 1902. Allí ya empiezan a marcar la importancia y contribución que tiene el páncreas a la digestión. Bueno, en cuanto a la embriología, mencionaban que pues se empieza a diferenciar en la quinta semana de vida a través de brotes endodérmicos. Hay uno dorsal y uno ventral que nacen de lo que es el intestino, pero a nivel cercano al hígado y de duodeno. Y estos brotes endodérmicos deben fusionarse después. Mencionaba que la parte ventral tiene que hacer una rotación para fusionarse con la dorsal y de este modo crear el conducto de Wilson. Y además esta parte ventral pues va a formar parte de lo que es la cabeza y el proceso uncinado. Si no llegara a unirse adecuadamente, pues estaríamos hablando ya de una malformación a nivel de páncreas. Pero para que haya esta diferenciación pancreática, hay varias ya bibliografía funcional a nivel pues de desarrollo embrionario. Aquí, por ejemplo, comparan lo que es el desarrollo embrionario en el ratón versus en humano. Aquí una de las diferencias pues que menciona, aunque mencionaba que pues había bastante similitud, sobre todo pues en lo que son los factores de transcripción, pero hay diferencias en cuanto a las semanas en que se va presentando cada uno. Pues mencionaba que mientras la parte de la activina y la WNT que se utiliza para diferenciar la transcripción del endodermo a intestino anterior, en el ratón es en la semana 7-5, en el ser humano es desde la semana 3. Una vez diferenciado el intestino anterior, que es pues lo que estábamos mencionando, para que se puedan hacer los dos esbozos, las dos invaginaciones para empezar a diferenciar lo que es el tejido pancreático. Entonces, para esta diferenciación de tejido pancreático ya se necesita el NeuroD1, el INS1, la anestina, y para continuar la diferenciación a lo que es ya el linaje celular endocrino propiamente dicho, se necesitan otros factores como PAX4, 6, etcétera. Pero en cuanto a lo que es ya célula beta madura, sería el homeodominio pancreático duodenal, el NeuroD1, y los factores nucleares del hepatocito, el 1, el 3B y PAX4 y 6. En este otro descripción, lo que se ilustra es cómo los progenitores pancreáticos se van a derivar en células troncales, que más adelante vamos a ver que esto pues tiene una utilidad pues un poco más clínico después. Entonces vamos a tener las partes troncales que estas van a ser para sistema endocrino y de ahí se van a derivar tanto las células alfa como las beta,
mientras que va a haber el otro grupo que es más bien para el páncreas exógeno y de ahí se van a derivar los acinos pancreáticos y en estos otros pues van a participar otros factores de transcripción como PTF1A, CMYC o CPA. Y bueno, en cuanto al tronco de precursores endocrinos, también una parte va a ser para los ductos, dependiendo de los factores que van a predominar, como GLIS3, ES1, OCT1, y ya lo que son los precursores endocrinos para que sean las células alfa y las beta. Pero mencionaba que a través del tiempo se van a seguir necesitando lo que son los factores de transcripción, los más importantes pues por la utilidad clínica que nosotros le damos, sobre todo con los MODY, pues son los factores nucleares del hepatocito, el homeodominio pancreático duodenal y el NeuroD1. Bueno, y dentro de la anatomía, pues como sabemos es una glándula mixta, que pues por un lado va a tener a los acinos pancreáticos y por otro a los islotes. Y su peso va a ser variable dependiendo de la complexión del individuo, pero aproximadamente en el hombre es de 70 gramos y en la mujer es de 60 gramos con una longitud variable, mencionaba entre 12 y 15 centímetros, con una variabilidad de 2.5 centímetros, y pues va a tener una extensión en la pared abdominal que es transversal sobre pared abdominal posterior, desde lo que es el duodeno hasta el vaso, y va a encontrarse por detrás del estómago, por eso se considera que es retroperitoneal. Pues la cabeza, bueno, vamos a tener las principales divisiones, que es la cabeza, que va a ser una parte cóncava que va a estar pues más cerca a lo que es el duodeno o el asa duodenal, dentro de sus primeras 3 porciones. Después se va a encontrar el proceso unciforme, el cual se va a encontrar detrás de los vasos mesentéricos. Luego el cuello va a estar pues anterior a los vasos mesentéricos. Después pues el cuerpo va a estar desde la izquierda y va a ascender un poquito en relación, que sería esta parte de acá. Y la cola, que es después de que pasa las capas de ligamento espleno-renal. El conducto de Wirsung se considera que empieza en la cola y va a la derecha por el cuerpo. Bueno, y entonces pues mencionaba que pues es una glándula que tiene una parte exócrina. Esta parte pues va a estar compuesta por lo que son los acinos pancreáticos, pero nosotros no nos vamos a enfocar en esa parte, sino que en los islotes de Langerhans. Pues mencionaba que como hemos visto, pues se diferencian en lo que son las células alfa, beta, delta, y van a tener pues diferencias morfológicas entre sí, sobre todo para lo que es la producción hormonal. Aquí podemos ver lo que es el aporte arterial. Va a derivar de la arteria esplénica y las arterias pancreático-duodenales superior e inferior. Y aunque se supone que solo bueno, aquí es variable, depende de la literatura. Mencionaban en algunos de 1 a 2% de la masa del páncreas, los islotes, pero en algunos otros hasta el 3% de la masa, y en otros son muy tajantes en decir que solo el 1%. Aún así mencionaba que pues tiene un gran aporte sanguíneo, ya que puede ser del 10 al 15% del flujo sanguíneo pancreático. Y dentro de la distribución celular, pues las células alfa van a llegar a ser hasta el 10 al 20%, bueno, pues secretan glucagón, las beta del 60 al 80%, las delta del 5 al 10% y las del polipéptido pancreático, esas sí van a ser menores al 2%. También se encuentran menos del 1% de lo que son las células de Schwann. Y bueno, aquí vamos a tener una representación de las relaciones anatómicas, pero dentro del islote. Y vamos a ver que la distribución central de las células beta y un poco más periférica de las alfa va a tener un papel importante, sobre todo en lo que es la función parácrina de las células, bueno, de los islotes de Langerhans, perdón.
Mencionaba que esto es estratégico y pues esto ayuda a que las hormonas también lleguen a la circulación más rápidamente, este tipo de distribución, y que además pues haya interacción entre ellos, ya que sus productos pueden hacer estimulaciones o inhibiciones dentro del mismo islote. Y mencionaba, por ejemplo, pues la célula beta produce insulina, la cual a su vez, que pues ahí ya vieron cómo se encuentra muy próxima la célula alfa, pues va a inhibir a la secreción de glucagón por esta misma. Sin embargo, la secreción de glucagón estimula a la secreción de insulina por la célula beta. Y el glucagón va a estimular a la secreción de somatostatina, mientras que la somatostatina inhibe tanto la producción de glucagón como la producción de insulina. Entonces, pues es una continua retroalimentación dependiendo del estado metabólico y glucémico del individuo. Bueno, dentro de la inervación del mismo, pues mencionaba que va a estar densamente inervado por lo que son fibras nerviosas autónomas y peptidérgicas. Va a tener una rama parasimpática del nervio vago que va a estimular la liberación de insulina, mientras que los simpáticos adrenérgicos la van a inhibir y van a estimular a la secreción de glucagón. Aquí tenemos una micrografía electrónica de una célula beta humana y pues aquí vemos que tiene unos cuerpos esféricos densos que son en electrones de citoplasma, mencionaba, que se supone que son los gránulos de insulina. Y acá tenemos un acercamiento de estos mismos gránulos de insulina, en donde mencionaba que pues esta parte central podemos ver que están los exámenes de insulina, en sí, su figurita de 6, y también tiene pues mucho pues lo que es la regulación, en este caso canales iónicos que podemos ver de este lado. Tiene proteínas que también van a estar en la membrana y dentro del gránulo, además de otros factores de transcripción y neurotransmisores como por este lado. Y bueno, estos gránulos mencionaba que van a empaquetarse y se van a pues establecer en lo que es el citoplasma celular. Esta relación con el citoplasma pues va a tener después funcionalidad para su excreción. Mencionaba que se pueden empaquetar hasta 5.000 a 8.000 gránulos de insulina y van a estar distribuidos pues a lo largo del citoplasma y van a variar en cuanto a la edad que tiene cada uno de ellos, porque pues son fabricados, son secretados y se quedan allí. Entonces en el citoplasma vamos a tener como una gran cantidad y van a estar revueltos unos más jóvenes que otros. Y pues esto mencionaba que podía tener algo que ver con la velocidad de la secreción, ya que mencionaba que incluso si se encuentra más próximo al núcleo y lejano a la membrana plasmática, si es un gránulo más joven, podría ser que llegue antes a la membrana y se secrete que uno de los que tiene más tiempo, aunque esté un poco más próximo, como si tuvieran un poco más de movilidad. Y bueno, dentro de su diámetro, mencionaba que iban a ir de los 300 a los 350 nanómetros de diámetro y pues su núcleo va a ser bastante denso y dentro del núcleo van a tener, aparte de los exámenes de insulina, van a estar estabilizados por iones de calcio y 2 iones de zinc. Esto pues para mantener la funcionalidad de la misma. Mencionaba que además, respecto a lo que les mencionaba del citoplasma, tienen una gran relación con lo que es el citoesqueleto celular, ya que este citoesqueleto va a ser parte de lo que ayuda a la movilidad. Esto puede ser dinámica dependiendo pues de varias cosas como lo que mencioné de la célula, aunque también con funciones y estructuras propias del esqueleto y de la edad celular, que podría, en vez de favorecer la movilidad del gránulo, podría restringirla. Y también el citoesqueleto va a mediar lo que es la unión con la membrana plasmática, pero esto va a ser mediado por una proteína, o más bien es un factor soluble de proteínas que van a estar en la membrana que se llama N-etilmaleimida. Y bueno, entonces como mencionamos,
tiene aproximadamente 3 millones de islotes y aunque pues tiene un gran aporte vascular, que es del 10 al 15%, mencionaba que pues realmente los 3 millones pesan poquito, o sea, es aproximadamente 1 gramo, lo cual es aproximadamente menos del 3% del peso total del páncreas. O sea, realmente es poco lo que corresponde el ácido pancreático. Y mencionaba pues que en el pasado se consideraba que simplemente se hacían los gránulos y que los gránulos viajaban de acuerdo a los estímulos de glucosa sérica. Sin embargo, se ha estudiado que existe un potencial de membrana a nivel de los islotes y que estos islotes pancreáticos pueden estar unidos por lo que son uniones GAP. Estas uniones GAP van a permitir que haya conectividad entre estas células y tiene cierto grado de propiedades como si fuera un marcapasos porque pues favorece la despolarización celular o incluso pues, la repolarización celular dependiendo de otro tipo de señales. Eh, entonces, va a haber, de acuerdo a pues, varios estímulos, entre ellos sí la glucosa, una oscilación eléctrica que puede ser intrínseca o puede ser por una situación extrínseca, como por ejemplo fármacos o incluso pues la situación alimentaria. Esta asignación eléctrica pues va a activar no solo a una, sino que con las uniones GAP va a hacer que se estimulen pues varias células y se van a ir estimulando hasta que este estímulo pues se reduzca, en este caso hasta que la glucosa sérica se normalice. Y mencionaba que además de eso, las células pueden tener transdiferenciación. Ya no sé, como mencionaban, las células pueden ir envejeciendo y tienen pues también lo que es su vida media, pero como mencioné al principio, va a haber un progenitor común para células alfa y beta. Y entonces mencionaba que las células pueden tener una transdiferenciación de células alfa 4 o células delta 5 si es a células beta, si es que hubiera mucha muerte, aparte pues de los progenitores, estas otras células también podrían diferenciarse si hubiera un episodio agudo de muerte de células beta. Esto pues se ha observado solamente en este tipo de casos. Y mencionaba que también el hecho de que tenga gran cantidad de transportadores y receptores en la membrana, pues va a hacer que los estímulos normalmente, aparte de las uniones GAP, estos estímulos van a ser simultáneos, lo cual van a hacer que se integre la secreción en una temporalidad dada. Por eso la primera parte del estímulo pues es una secreción rápida de insulina. Y bueno, una vez desencadenada la reacción, pues va a haber una amplificación de la misma. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la secreción de la insulina. Bueno, ya hemos visto que tiene pues la cadena alfa de 20 aminoácidos y la beta de 31, pero ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. Por un lado, pues tenemos que se va a codificar del cromosoma 11p15.5. Y pues lo primero que vamos a tener es a la preproinsulina. La preproinsulina va a tener un péptido de señalización, va a integrar a la cadena beta con sus 30 aminoácidos, va a tener a lo que es el péptido C y a la cadena alfa. Una vez, bueno, primero se realiza lo que es la traducción del ADN hacia el ARN mensajero, que posteriormente pues va a ir al ribosoma, el cual va a traducir este ARN mensajero, que sería esta parte de aquí, a lo que es la preproinsulina. La preproinsulina va a ingresar al retículo endoplásmico rugoso, en donde pues después tiene que migrar a través de un gránulo hacia el aparato de Golgi, para en el aparato de Golgi convertirse en proinsulina una vez que se deshace de lo que es el péptido C. Una vez que se deshace del péptido C, es la insulina. Y aquí lo podemos ver. Entonces, tenemos a la preproinsulina,
pierde el péptido de señalización, existe un plegamiento, una formación de puentes bisulfuro. Entonces ya sin el péptido de señalización le vamos a llamar proinsulina. La proinsulina se supone que es la que se va a empaquetar en el aparato de Golgi. Entonces esta va a requerir de la prohormona convertasa 1 y 2 para liberar al péptido C. Entonces una vez que libera ya el péptido C, queda la insulina y el péptido C, ambos van a quedar en los gránulos de secreción. Estos gránulos de secreción pues van a migrar del aparato de Golgi hacia la periferia, que es lo que vimos en la fotografía electrónica hace un momento. Entonces, si podemos observar, pues tenemos que el péptido C se produce en cantidad equimolar a la insulina, ya que inicialmente era una misma molécula y es a partir del corte y empalme de la misma que se producen ambas moléculas. Entonces, esto nos va a servir sobre todo en los nuevos estudios experimentales de los que vamos a hablar un poco más adelante, para ver qué cantidad de insulina se está secretando, sobre todo por las características diferenciales que tiene el péptido C respecto a la insulina, ya que la insulina se considera que tiene un primer paso hepático muy rápido que puede degradarse en los primeros 5 a 8 minutos, mientras que el péptido C tiene un aclaramiento que es más constante pero también lento, ya que puede tardar hasta media hora en sufrir una degradación completa. Esto pues nos daría suficiente tiempo para hacer alguna medición. Entonces, considerar siempre que existe una situación de equilibrio entre estas, por lo que nuevos modelos matemáticos nos pueden hacer una proporción entre una y otra. Y estos modelos matemáticos, uno de ellos es el modelo bicompartamental de Eaton, que son unas ecuaciones en donde pues nos da la cifra de uno y del otro. Bueno, nada más para comentar que la preproinsulina, que es la más grande, va a tener 128 aminoácidos, y el péptido señalizador, que es la primera parte que se pierde y que de hecho se queda en el retículo endoplásmico rugoso, va a tener únicamente 24 aminoácidos. Bueno, esta es la estructura de la insulina. Menciona que su peso es de 6.000 daltones. Y pues como mencioné, va a tener a las dos cadenas. Esta sería la cadena beta, la cadena alfa. Tiene dos enlaces disulfuro. En este caso, en el aminoácido 7 de ambas cadenas, otro va a unir a la cadena, en el aminoácido perdón, 20 y 20 de la cadena alfa con el 19 de la cadena beta, y otro de la pura cadena alfa, que sería este de aquí, entre el aminoácido 6 y 11. Esto es lo que ya le va a dar su estructura tridimensional. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado un poco leve. Bueno, de hecho en la clase de la doctora. Y nada más un segundo, mira. A las cadenas de la insulina les decimos A y B. Acuérdense, porque el péptido es la C. Entonces, a las del receptor sí les decimos su unidad alfa y beta, pero a las de insulina A y B, porque luego está la C del péptido C. Okay. Sí, doctora. Porque para que nadie te corrija. Sí, doctora. Entonces aquí está A, B y C. Ok, gracias. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. Le han descrito a los islotes recientemente las células epsilon y que producen grelina. Sí, sí, doctora, gracias. Sí, sí estaba, pero esa no venía en la proporción de porcentaje y por eso no las puse. Sí, ¿no? Y pues bueno, me imagino que es para que nos dé hambre cuando secretamos insulina y asegurar que no tengamos hipoglucemia, pero no describen más que están por ahí y son poquitas. Ok. Gracias. Bueno, entonces lo del transporte de glucosa, pues por un lado va a estar el transporte renal, que sería por los cotransportadores de sodio y glucosa, que son dependientes de energía.
Por otro lado, pues va a estar bueno, estos también pueden estar los GLUT1, digo, los GLUT1 y los SGLT1 en la luz intestinal para la primera absorción, pues también de glucosa. Pero pues todos los tejidos del organismo van a requerir glucosa, por lo que en todos los tejidos vamos a tener pues diversos transportadores de glucosa. Como, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, pues son principalmente del GLUT del 1 al 5, que es así como lo menciona UpToDate, pero en algunos otros artículos experimentales yo vi que había hasta 9 GLUTs, pero estos son los principales y los bien descritos. Entonces, el que siempre vamos a tener en mente en la exposición, pues es GLUT2, porque va a estar en las células beta en el hígado, y GLUT4, porque pues va a ser dependiente de insulina y se va a encontrar en el músculo esquelético, en los adipocitos. Y bueno, la insulina va a estimular su translocación al citosol. Mencionaba respecto a esta situación que normalmente, o los demás GLUTs deberían estar pues en la superficie celular, pero en el caso del GLUT4, como ya pues vamos a ver en la señalización de la insulina, pues se encuentra en un estado secuestrado, por así decirlo, en el interior de la célula. Y es hasta que llega la insulina y ocurren pues varias reacciones, varias vías de señalización, que este se va a traslocar hacia la superficie celular. Una vez traslocado, pues va a sufrir una fusión con la membrana. Esta fusión con la membrana pues va a hacer que empiece su función como transportador de glucosa y que pueda ingresar glucosa a la célula para pues iniciar los ciclos energéticos, sobre todo lo que es la respiración celular, que esta misma respiración celular en el futuro va a hacer una retroalimentación pues negativa, pero bueno, eso lo vamos a ver en un momento. Y mencionaba que después de que se utiliza, vuelve a sufrir endocitosis y en algunas ocasiones se puede reciclar, pero cuando ya está viejo, pues se va a ir a degradación. Y aquí tendríamos todo, pero lo vamos a ver a detalle bien. Eh, Cómo llega la insulina, están las vías de señalización que menciono, ocurre la translocación de GLUT, eso permite la entrada de glucosa. Bueno, esto puede ser a nivel de varias células. Por un lado, pues cuando se activan las vesículas de GLUT4, entra la glucosa. Esto va a permitir que, por ejemplo, aquí estaríamos hablando de hígado, que pueda convertirse en glucógeno, grasa, que se almacene la energía y pues lógicamente va a haber una reducción de la glucosa sanguínea. Bueno, ¿y qué pasa cuando comemos mucho? Pues en intestino y en riñón se absorbe glucosa, esa glucosa va a la sangre, después esa glucosa llega a lo que es la célula beta pancreática y en esa célula beta pancreática entra a través del GLUT2. Una vez que entra a través del GLUT2, esa glucosa tiene que ser convertida por la glucosinosa en la glucosa 6-fosfato para que después se hagan 2 moléculas de piruvato y pueda entrar al ciclo de Krebs. Después en el ciclo de Krebs y en la fosforilación oxidativa se va a aumentar la proporción de ATP y como el ADP no va a subir, entonces va a haber un incremento en este ratio ATP-ADP, lo cual va a unirse al canal de potasio dependiente de ATP y va a hacer que este se cierre. Va a haber una despolarización celular por esta cerrada de potasio, ya que mencionaba que este canal de potasio predominantemente pues saca potasio, por lo que mantiene la célula polarizada. Una vez despolarizada por este cambio de voltaje, se van a abrir los canales de calcio dependiente de voltaje, ingresa calcio, el calcio se une a los gránulos que ya vimos anteriormente y sale la insulina. Esto es a grosso modo, ahorita lo vamos a desglosar un poco más. Esto también pues va a depender de que esté bien pues toda la maquinaria. Por un lado, pues la glucosinasa para que pueda hacer la conversión a glucosa 6-fosfato
que además se considera pues un paso limitante, ya que una vez convertida en glucosa 6-fosfato, esta ya no puede salir de la célula, y que estén bien también los factores de transcripción, ya que de la producción de insulina va a depender de que estos factores de transcripción estén íntegros y que se esté produciendo pues bien la insulina también. Por eso necesitamos pues bien diferenciar lo que es el metabolismo de la glucosa. Entonces, pues esta se va a dividir en la que es citosólica, que va a ser anaerobia, que va a ser la glucólisis. Entonces, como vimos, va a entrar glucosa, esta se tiene que convertir en piruvato, va a ocupar de la glucosinasa, ahorita vamos a ver bien, pero tenemos que tener en mente que para convertirse en la glucosa 6-fosfato, pues necesita un fosfato, por lo que va a costar energía, 2 ATP, porque pues tiene 6 moléculas, y ocupamos que sean 2 piruvatos con 2 fosfatos, entonces ocupa 2 ATP, pero netamente produce también ATP, solo que no produce tanto, produce únicamente 2 moléculas de ATP. Y por otro lado vamos a tener a la parte aeróbica de la respiración celular, que una vez que ya tenemos el piruvato que se formó en la glucólisis, pues va a ingresar a la mitocondria, y en la mitocondria se va a convertir en lo que, esto sería por medio de la piruvato descarboxilación, en 2-acetilcoenzimas SAS. Ya una vez teniendo las acetilcoenzimas SAS, bueno, también va a producir 2 CO2 y 2 NAD. Este va a poder ingresar al ciclo de Krebs, pero pues si se producen 2, pues podemos ingresar 2 veces, 2-acetilcoenzimas SAS. Entonces ingresa 2 veces, vamos a formar más CO2, aquí únicamente 2 ATP, 6 NAD y 2 FAT. Y también vamos a poder ingresar a la fosforilación oxidativa, donde aquí sí va a haber una producción importante de aproximadamente 30 a 34 moléculas de ATP para un total de 30 a 38 ATPs por cada una de las moléculas de glucosa. Pero bueno, nos interesa bastante la glucólisis porque como vimos, pues es un paso limitante también para nuestra secreción de insulina, y mencionaba que la glucoquinasa se considera un sensor de glucosa. Y esto pues es por los mecanismos regulatorios también a nivel molecular que va a tener los distintos sustratos con la misma glucosa y con sus mismas enzimas limitantes. Entonces, tenemos la glucosa, sus 6 moléculas. Ahorita vamos a hablar un poco más de la glucoquinasa, que es la exoquinasa número 4, pero vamos a verlo en un momento. Entonces, ahorita por lo pronto vamos a considerar glucoquinasa, exoquinasa de una forma genérica hasta que lo veamos. Entonces, ingresa la glucosa, ocupa su fosforilación, por lo que gasta su ATP, que se transforma en glucosa 6-fosfato. Ahí entonces esta es un paso limitante, después va a ocupar a la fosfoglucosa isomerasa para convertirse en la fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato va a ocupar otra vez un ATP, acá reversible porque no ha ocupado un ATP. A partir de aquí es otro paso limitante porque otra vez ya no es reversible, va a utilizar la fosfofructoquinasa en donde se gasta otro ATP. Una vez que esto ocurre, pues quedan la glucosa con 2 fosfatos, pero ahora va a ser la fructosa 1,6-bifosfato, en donde nuevamente puede sufrir reacciones que son reversibles a partir de la aldolasa. La aldolasa va a convertir este fructosa 1,6-bifosfato en gliceraldehído 3-fosfato, y a su vez por la triosa fosfatasa isomerasa puede ser convertible dihidroacetona fosfato, o sea, ya sea que se vaya por este lado o por este lado, pero ambas pueden ser intercambiables por esta triosa fosfato isomerasa. Entonces, bueno, la parte más importante sería que nos quedáramos con el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, si tenemos este gliceraldehído 3-fosfato, puede actuar, también es de forma reversible, ya que tampoco utiliza energía, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y se va a convertir en 1,3-bifosfato glicerato, que a su vez, por la fosfoliterato quinasa,
se va a hacer 3-fosfoglicerato y luego fosfoglicerato por la fosfoglicerato mutasa, que también es reversible, vamos a quedarnos con un 2-fosfoglicerato, que por medio de la enolasa, que todavía es reversible, vamos a tener por fin al fosfoenol piruvato. Y ya ahora sí, como aquí va a haber el último costo energético, aquí el fosfonol piruvato a través de la piruvato quinasa se va a volver una reacción irreversible y por fin vamos a tener al piruvato. Esto entonces es la parte anaerobia de la producción del metabolismo de la glucosa, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Nada más, doctora, esa última reacción más bien fue ya ganancia, ¿no? De ATP. Esa última sinasa ya retira el último fosfato. Perdona, sí. Sí, aquí es ganancia de ATP, las pérdidas son acá y por eso en total, como aquí son 2 moléculas de 3 que van a favorecer, sí, ahí lo dije al revés, transformación de ADP en ATP, entonces pues son 2, porque este ciclo se puede repetir 2 veces. Gracias, doctora. A ti. Y bueno, entonces, dentro de la regulación de la glucólisis, pues vamos a tener principalmente a los pasos limitantes de la misma, tanto los que nos costaron energía como los que nos dieron energía. Estos pasos pues van a formar sustratos que a su vez pueden limitar la... Ay, voy a mover esto. Van a limitar la formación de más energía en el caso de que nos estemos pasando. Bueno, así, a grosso modo, una de las inhibitorias para la exoquinasa pues va a ser la formación en exceso a nivel de músculo de la glucosa 6-fosfato. Y esto porque cuando ya tenemos demasiado sustrato, pues ya no necesitamos que las enzimas sigan trabajando. Por decirlo de un modo simple, se está saturando el sistema. Entonces va a inhibir a la exoquinasa, que como dijimos hace rato, lo vamos a manejar por ahorita de forma genérica con la glucoquinasa. Por eso mencionaba que la glucoquinasa era un sensor energético a nivel de páncreas. Y por eso pues, puede volverse insuficiente en cierto modo. Cuando tenemos demasiado ATP, vamos a inhibir a nuestro siguiente paso limitante, la fosfofructoquinasa, que entonces ya no vamos a poder convertir la molécula que tenía solo un fosfato, que era la de la primera glucosa, a 2 fosfatos, por lo que no vamos a poder luego irnos a los piruvatos. Entonces, si hay muchísimo ATP, no vamos a poderlo producir. Si el pH baja, bueno, aquí es a nivel de músculo y bueno, en este caso incluso podríamos pensar en las hipoglucemias del paciente que está crítico o dentro de los metabolitos intermedios del ciclo de Krebs pues se encuentra el citrato. El citrato también va a ser regulador negativo, pero esto es porque también puede haber un acúmulo ya demasiado grande del mismo, entonces también puede inhibir a la fosfofructoquinasa. El ATP a su vez puede inhibir a la piruvatoquinasa, por lo que nos quedaremos con el fosfonol piruvato, no avanzaría más, también porque ya hay un exceso de energía. También la alanina y la acetilcoenzima A, este puede pasar a nivel tanto de músculo como de hígado. Y los que van a activar el hecho de que empiece la producción, pues va a ser la situación contraria, que sería en este caso el hecho de que haya mucho AMP, porque nos está hablando de una relación inversa, ATP-AMP, o que hay baja nivel energético. La fructosa 2,6 bifosfato también van a estimular la producción, bueno, a la fosfofructoquinasa para que avance el ciclo en este caso. La fructosa 1,6 bifosfato, esta va a activar a la piruvatoquinasa y esto también porque es un sustrato precursor y el AMP. Y esto pues como estamos viendo es a nivel tanto de músculo como de hígado y a nivel pues de músculo pues es la misma situación de relación a AMP-ATP y tenemos que considerar que el AMP por
es debido a que a veces vamos a tener dos moléculas de ADP que al final se van a convertir en una de ATP y una de AMP, y eso va a hacer que esté alterada la relación que habíamos hablado al principio de ATP-ADP. Pero por eso el AMP va a ser un mensajero o un activador que está marcando bajos niveles energéticos. Entonces, en músculo, alto ATP bajo AMP inhibe la glucólisis. Alto AMP bajo ATP la va a activar. Y a nivel de hígado va a ser más bien situaciones glucémicas. Altas cantidades de glucosa van a estimular que haya un almacenamiento de glucógeno, mientras que bajas van a hacer que haya una liberación, pues esto sería mediante la gluconeogénesis. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora. Bien. Bueno, aquí sí ya vamos a hablar de lo que es la exoquinasa, glucoquinasa. Bueno, primero pues tenemos que son el primer paso limitante de la glucólisis, porque pasa al primer paso irreversible de la fosforilación de la glucosa al transformarla en lo que es la glucosa 6-fosfato. Pero se supone que en mamíferos tenemos 4 isoenzimas de la exoquinasa, la 1 a la 3, las cuales se les llama de forma isomérica o homóloga por su comportamiento en cuanto al tiempo y la concentración de glucosa y su saturación, pues se le llama nada más exoquinasa. Pero como la exoquinasa número 4, que para no confundirnos le llamaron glucoquinasa, pero es un tipo de exoquinasa, como tiene una diferente velocidad en su saturación, entonces por eso la consideramos diferente, además de los tejidos en donde se encuentra. Mencionaba que, por ejemplo, la glucoquinasa se va a encontrar más a nivel de célula beta pancreática y a nivel de hígado, mientras que la otra pues va a estar en pues más células. Bueno, para hablar de esto de la velocidad, entonces tenemos por un lado a la exoquinasa y por otro lado a la glucoquinasa. Aquí tenemos a la concentración de glucosa y su actividad enzimática. Mencionaba que dentro de la KM, que es el porcentaje de enzima que está saturada con el sustrato. Y mencionaba que la medición es llegar al 50% de su saturación. Cuando llega al 50% de su saturación, cambia la curva. Entonces podemos ver que la exoquinasa llega a una saturación del 50% de su enzima más pronto de lo que llega la glucoquinasa. Incluso comparan esta velocidad de saturación con la glucosa de ayuno, que en este caso estamos hablando de milimoles, entonces un poco menos de 100, aproximadamente 90, que sería la glucosa de ayuno, y cuando empieza a llegar a ese nivel de glucosa de ayuno, que es 90, es suficiente para saturar el 50% de la exoquinasa, mientras que hay una cantidad bastante más permisiva de glucoquinasa, del sensor de glucosa por glucoquinasa, que sería la exoquinasa 4, ya que nos permite llegar hasta los casi 180 antes de saturar el 50% de esta enzima. Entonces, pues, esto va a hacer que haya una regulación de glucoquinasa a nivel de los distintos tejidos, principalmente pues lo que sería páncreas, porque tenemos que llegar la insulina y en el momento en el que ésta se satura, la glucoquinasa, pero si se fijan, estamos hablando de cantidades importantes, porque estamos hablando de 180. Entonces, hasta que estas se saturan, llegan a 180, pues va a dejar de producir una producción constante de insulina. Por eso es como para nosotros una retroalimentación también. Y mientras que en hígado, la glucoquinasa, que también mencionamos que también aquí está la 4, pero también puede haber de la exoquinasa, pero en este caso vamos a hablar de la glucoquinasa. Esta va a ser estimulada a su vez por la insulina, la misma insulina que también está siendo regulada por la otra glucoquinasa que está en el páncreas. Entonces,
Mientras esta se estimule a nivel de hígado, entonces va también a haber formación de glucosa 6-fosfato y de los demás sustratos para que se produzca más piruvato y pueda haber una glucogenol, glucogenólisis, glucogenólisis, no, ay, Glucol. perdón, sí, doctora, que se empiece a producir glucógeno, síntesis de glucógeno, sí, Glucogénesis. sí, glucogénesis, perdón, y que también se produzcan ácidos grasos porque eh, está siendo estimulada y está siendo estimulada porque hay insulina y hay insulina porque hay mucho sustrato porque estamos comiendo. Entonces, esta es como una regulación más molecular. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, no, doctora. Bueno, entonces continuamos. Entonces, cuando decimos aquí que llega la glucosa y que tiene que ser sensada en la glucólisis, nos estamos refiriendo a eso, a la cantidad de glucosa que está llegando, porque si alguien consume mucha glucosa y sobre todo si es resistente a la insulina, no es que se pueda producir de forma ilimitada la insulina, porque vamos a tener ya de entrada este sensor. Y este sensor a su vez pues va a hacer un bloqueo a partir de cierto nivel para seguir produciendo. Pero bueno, si no nos estamos sobrepasando, si es lo normal, pues se sensa la glucosa, eh, pues pasa a la maquinaria, se forma la energía y una vez pues ingresada la energía, pues pasa el ciclo de Krebs, se produce su propia energía allí a nivel pues, de célula beta pancreática y pues se secreta la suficiente insulina en condiciones normales. Pero, pues bueno, eso fue ese control, pero vamos a tener también lo que es el control a nivel de factores de transcripción enriquecidos en el hígado. Bueno, menciona que la expresión de estos factores va a... Ay, se me movió. Bueno, va a estar predominantemente en lo que es el hígado, los islotes del páncreas, el riñón y los tejidos genitales. Es por eso que cuando veamos MODY, pues vamos a poder tener alteraciones a todos estos niveles. O sea, no solo es la diabetes, sino también pueden haber alteraciones renales, sobre todo en el 5. Bueno, entonces estos factores se expresan principalmente allí y van a tener regulación también de todo el proceso anterior. Pero ¿cómo va a ser esta regulación? Bueno, lo mismo. Por un lado, el gen de la glucosinasa va a hacer que se transcriba la glucoquinasa. Si este está defectuosa o no se transcribe bien o tiene pues, problemas o incluso en calidad, pues no vamos a tener la suficiente conversión a glucosa 6-fosfato, por lo que no tendríamos suficiente piruvato, por lo que no tendríamos suficiente sustrato para generar ATP, y si no tenemos suficiente ATP no va a haber la despolarización porque no se va a cerrar el canal de potasio. Eso por el lado de la glucoquinasa. Pero mencionaba que se había comprobado que el factor nuclear del hepatocito 1A también iba a retroalimentar y más bien iba a regular al gen de la glucoquinasa por mecanismos que todavía estaban desconocidos. Entonces, la glucoquinasa no solo habría problema cuando el gen es el defectuoso, sino si hubiera también problemas en el factor nuclear del hepatocito 1A, también tendría problemas la glucoquinasa. A su vez mencionaba que la expresión del factor nuclear 1A va a estar regulada también en parte por el factor nuclear 4A. Entonces, esto mencionaba que es una especie de ciclo, en donde si hay problema con uno, puede haber problema con el otro. Y a su vez, aquí puede participar también el neuro D1 beta. Esto mencionaba que sobre todo en la generación de la proinsulina, mencionaba que en los factores que regularan esta, como por ejemplo, sí, que regularan a la proinsulina, que en este caso sería el péptido de señalización, y mencionaban que el homeodominio pancreático duodenal iba a tener una función regulatoria hacia la superhormona convertasa, en este caso en el caso de la número 1, pero como vimos hace un momento, si no se escinde la cadena la cadena C, entonces no se genera bien la insulina. Entonces, si hay un problema aquí, no estaría la cadena defectuosa. Entonces, eso por ese lado.
Y mencionaba que también habían visto que algunas de estas mutaciones producían que hubiera, además de alteraciones en las células betas y en la secreción de insulina, un descenso de la respuesta de glucagón a la arginina. Y bueno, esto lo vamos a tratar un poco más leve, que ya lo habíamos visto. Dentro de los canales de potasio dependiente de ATP, mencionaba que se codifican principalmente en 11p15.1, aunque también el SUR2, que sería por el gen ABCC9, es codificado por 12p12.1. Mencionaba que esto al final iba a generar una unidad octámera. Esta unidad octámera es como lo que mencionaba la doctora, de que está formada por 4 subunidades que son heterotetrámeros, o sea que tiene a la unidad sur y a la unidad KIR, entonces como son 2 y son tetrámeros, entonces por 2 son 8, entonces se formaba la unidad del octámero. Y mencionaba que podían estar en diversos estados conformacionales y mutaciones pues podían hacer que se encontraran en cualquiera de estos estados conformacionales, que por un lado podían hacer una situación de que estuviera abierto. Si estaba abierto, pues iba a haber una insuficiente secreción de insulina, pero podía estar encerrado. Si estaba cerrado, entonces la consideraban como un estado de hiperinsulinismo, o no estar cerrado, sino que estar mutado de forma que se mantenga constitutivamente inactivo, por lo que de todos modos está mal, y también haber una sobreproducción de insulina. Y bueno, dentro de las funciones de estos, son los que tienen la capacidad pues de restablecer el potencial de membrana en reposo, porque como dije hace un momento, este tipo de canales predomina la salida, pues es más bien para que salga potasio. Cuando el potasio sale, regresa el potencial de membrana que estaba previo a la despolarización celular. Y bueno, aquí para mencionar lo de las mutaciones que ya dije, y mencionaba que estos iban a poder tener vías de amplificación. O sea, no solo dependen de la situación de la glucosa, sino que estas vías de amplificación pueden ser desencadenadas por otro tipo de mensajeros. En este caso, pues mencionaba que el AMP cíclico, el GLP-1 y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa eran este tipo de vías de amplificación. Y esto es porque estos pueden hacer segundos mensajeros suficientes como para generar que haya ATP y que este ATP pues también se una, o sea, el mecanismo del canal no cambia, pero cambia como su sustrato, porque no, en este caso estos vías de amplificación pues son en cierto modo producidas a nivel gastrointestinal, como lo que es el efecto incretina. Y mencionaba que últimamente también se han encontrado, aparte de estas moléculas de amplificación, otro tipo de moléculas que también pueden ser sensores de glucosa, pero que apenas están en estudio, y que estos sensores de glucosa pues también podrían tener que ver con la despolarización a nivel de estas células. Y este otro tipo bueno, más bien de sensores, serían pues los receptores atípicos de sabor dulce que se llaman T1R3, y el receptor sensible de calcio que se encuentra en este caso a nivel del retículo endoplásmico de esta célula beta. Mencionaba que pues apenas estos están en estudio, pero que se había visto que podían tener algún tipo de relación. Y bueno, aquí sale un poquito borrosa, pero solamente para pues mencionar lo que son que son parte de la familia de los canales rectificadores de potasio, que hay muchos. Vi en unos artículos que se numeraban hasta el 11, pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con el KIR 6.1 y el KIR 6.2, que van a ser dependientes de ATP. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la señalización de la insulina. Para hablar de señalización de la insulina, tenemos que hablar del receptor de la insulina,
que va a ser, que es parte de la familia de los receptores de IGF-1, que se considera que pertenece a a los receptores de tirosinquinasas. Como podemos ver aquí en la figura, pues tiene bastante semejanza en el sentido de que pues también se conforma por 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, y pues que tienen a su porción extracelular en las unidades alfa, y las unidades beta tienen a su fracción intracelular y transmembrana. Pero nosotros nos vamos a enfocar entonces solamente en el de insulina. Y bueno, mencionaba que cuando llega la insulina se va a unir pues a las subunidades alfa, lo cual va a hacer que el complejo heterotetramérico se una con enlaces disulfuro, que sería este enlace disulfuro. Eso va a hacer que se puedan empezar a activar lo que son las subunidades beta. Lo primero que pues tiene que pasar es que su dominio de tirosinquinasa, que es pueda fosforilar a su contradominio, que sería este de acá. Una vez fosforilado, entonces va a poder iniciar la señalización de insulina. Entonces, llegó la insulina, ya se fosforiló. Una vez fosforilado mencionaba que se iban a empezar a fosforilar algunos segundos mensajeros. Vamos a verlo de distintos modos porque sí es un poco extenso, pero lo tenemos que tener en mente. Este es como el esquema más facilito, entonces hay que mantenerlo en mente. Entonces se fosforiló. Eso permite que se activen diversos segundos mensajeros, que algunos de ellos también van a ser fosforilados. Bueno, por un lado, las principales vías van a ser la del crecimiento celular, la diferenciación y la supervivencia. Esta va a ser a través de la activación de SHC, que sería la vía de la MAP quinasa. O se puede activar GAP1, que también es para activar a la vía de la MAP quinasa. Como podemos ver, algunos se van a entrelazar y pues también va a depender del tejido en el que estemos refiriéndonos. Por otro lado, los sustratos del receptor de la insulina, que son un tipo de proteínas que están numerados del 1 al 4, estos pueden activar a la fosfatidinosinol 3 quinasa, y esta a su vez puede irse hacia la vía del crecimiento celular, la diferenciación y la supervivencia, o puede irse a la síntesis de proteínas o a la síntesis de glucógeno, porque pues esta es una vía más bien energética, donde estaría sensando que hay energía. Otra opción es que active al fosfatidinosinol 3-fosfato de la membrana, que a su vez active el PKB, que sería esta vía de la AKT, y esto favorezca a la translocación de GLUT4. Y bueno, sí, eso sería principalmente. Todo esto va a ser pues, desencadenado por el estímulo de glucosa y por todo lo que ya mencionamos antes. Bueno, esta es como la más general, pero también tenemos que considerar que estos vías van a ser regulados pues por más, en este caso hablamos de las proteínas tirosin fosfatasas. Estas proteínas tirosina fosfatasas son capaces de desfosforilar al receptor de la insulina. El hecho de que se pueda desfosforilar puede ser dependiendo del estado en el que se desfosforile Mencionaba que habían encontrado que, por ejemplo, había muchos tipos de proteínas tirosinas fosfatasas, pero las que habían encontrado más relevantes clínicas habían sido PTP1B y LAR, en donde estas iban a estar, bueno, la última está relacionada con el antígeno leucocítico, por eso tiene su nombre, pero estas iban a reducir la señalización de insulina, porque si se desfosforiliza pronto el receptor de insulina, entonces algunas veces no se alcanzan a activar todas las vías que mencionamos, o sí, las cascadas no se dan incompletas o no se dan. Entonces habían hecho unos experimentos con ratones en donde si habían elevadas cantidades de PT1B y LAR, había más proporción, en este caso, de alteraciones en la secreción y de sensibilidad a la insulina. También mencionaba que
en el caso de dietas muy obesigénicas, era más común que si tenían estos problemas a nivel de estos dos, pudieran tener obesidad. Bueno, aquí otra vez las principales vías, pero me voy a pasar ya al desglose, que sería este. Bueno, mencionaba, ya se ha estudiado más. Si se fijan, lo que habíamos visto hace un momento, pues son las vías clásicas que hemos estado mencionando todo el tiempo, pero ya se ha observado que existen 3 nodos críticos de activación del receptor de insulina, y esto pues por vía de acción. O sea, lo que ya están haciendo es como ordenar un poco más, porque si se fijan estaba muy desordenado y así ya lo podemos entender un poco mejor. Entonces, el nodo 1 se considera que tiene las isoformas de los sustratos receptores de insulina del 1 al 4. Ese nodo pues está bastante más fácil de recordar. Mientras que el nodo 2 se le considera que es el nodo de la fosfatidinoinositol 3 quinasa. Dentro de esta tenemos que considerar que va a ser regulatorio, va a tener una fase regulatoria y una fase catalítica. La fase regulatoria se va a conformar de las proteínas P85A, P55A, P50, P85B, P55 gamma, y la fase catalítica va a estar conformada por las proteínas 110AB y gamma. Eso sería el nodo 2. Y por otro lado, clasifican al nodo 3. En este caso lo consideran como las isoformas de la AKT. Entonces, estos nodos o el nodo predominante podría ser pues que la acción de la insulina en determinado tejido pues pueda ser diferente. En el caso, bueno, también mencionaban que había, ya sin clasificarlo por nodos, pues la vía del RAS-MAP quinasa, que esa es la vía pues de la diferenciación celular, pero que esta vía también puede ser activada por medio del nodo 3 y dividen las acciones. Lo que es el nodo, bueno, esta vía de la MAP como efectos de crecimiento celular, y sobre todo abarcando al nodo 3 es el nodo de los efectos metabólicos. Esto, si se fijan, pues nos facilita muchísimo la vida. No sé si aquí hay alguna duda o comentario. No, doctora. No. Doctora. O sea, no todos los tejidos van a tener el nodo 3, ¿verdad? Ujú. Aunque prácticamente todos tienen el del RAS, ¿verdad? El de la La MAPSina. metabólica. Ajá. Pero el nodo 3, y de hecho, pueden tener el nodo 3 incompleto algunos, ¿no? Por ejemplo, el hígado va a tener el nodo 3 para la gluconeogénesis. Y también el músculo para la síntesis de glucógeno, el músculo. Pero esto no lo va a tener el tejido adiposo. El tejido adiposo sí Solo tiene más, sí. del nodo 3, pero no para glucógeno y gluconeogénesis. ¿Verdad? Luego le van a hacer otro nodo al tejido adiposo. Es que mencionaba que el tejido adiposo tenía mucha dependencia hepática, o sea, de los... Sí. Ajá, sí. Pues todos los tejidos, si no, no tendríamos mucha glucosa, pero sí, aunque bajo determinadas condiciones sí podemos activar síntesis de ácidos grasos en músculo e hígado, el tejido adiposo no va a sintetizar nunca glucógeno, ni va a producir glucosa, ¿verdad? Pero sí, ya lo organizaron más bonito, ¿verdad? Sí, porque, bueno, de hecho por eso puse esta otra, porque esta es la del previo. Y estaba, a mi punto de vista, muy difícil, confuso y feo. Y así ya se me hace a mí bien bonito.
porque ya Sí, está. de todas maneras, estas son las metabólicas, las del nodo 2 y 3, y aparte están las mitogénicas, ¿verdad? Que Ujú. son las que no están mediadas por IRS completamente, sino por SHC. Bueno, Ujú. las de la MAP quinasa. Ujú. Sí, estas. Ujú. Ajá, y también que llega un punto donde se cruzan, ¿no? Lo que Lili y usted decía, que del nodo 3, o sea, depende qué tejido va a expresar la proteína quinasa B, que son las AKT, porque esas, como una sinasa, cuando está activa, porque se fosforila en sus residuos de serina y treonina, la van a activar y esa va a fosforilar otros segundos proteínas de señalización, que son las que dan las funciones de la gluconeogénesis y todo esto. Y dentro de ellas, por ejemplo, hay lo que pone de que una se va a la vía del crecimiento de eso, que es la AKT1, es porque han visto que cuando hay mutaciones o deficiencia de la AKT1, son sujetos que fenotípicamente van a tener más retraso del crecimiento con resistencia a la insulina leve. Y cuando es el defecto en la AKT2, van a tener resistencia a la insulina importante, desarrollo de diabetes, sin ver tantos efectos sobre el crecimiento. Entonces también lo que decía la doctora, o sea, es que ese nodo 3, esa subisoforma de AKT, es dependiente de tejidos, que no sé si Lili lo traiga y si no, viene también en mi tema, que es el que sigue esa parte. Ah, muy bien, sí, eso está padre, porque además, ¿saben quién nuevo nos vino a desordenar el esquema metabólico y mitogénico? Porque estaban más o menos separados, pero con la mTOR ya los revolvimos. O Ajá, sea, y los ¿verdad? dos complejos, el que requiere la proteína Rector y la Raptor, ahí se pone padre. Y aquí, yo lo único que siento que este esquema, doctora, no sé si estoy de acuerdo conmigo que le faltaría, es que algunas de estas vías se pueden activar y regresar por vía de la sinasa dependiente de AMP cíclico, sin pasar por las AKT. Y ya lo vamos a ver también en la parte de la fisiopatología de la diabetes, ¿no? Ujú, sí, sí, no está complejo, digo, no está complejo, no está fácil, más bien está complejo, Sí, pero, pero esta forma de ordenarlo nos lo facilita, ¿verdad? sí, bastante. Ujú. Y ya se ve bien. Y bueno, en cuanto a bueno, aquí, como mencionaba la doctora, la situación cruzada también con los receptores de IGF-1, porque pues ambos se pueden ir a la vía metabólica, de hecho, activando a los mismos segundos mensajeros. E incluso IGF-1 podría llegar a estimular a los sustratos receptores de insulina, al nodo 1. Bueno, en cuanto a la situación de músculo, si se fijan aquí ya empieza a tener pues un poquito de cada uno de los nodos, pero ya empieza a ser más específico. Mencionaba que en el caso del músculo, la insulina pues puede activar a lo que son los sustratos de insulina, que es parte del nodo 1, pero también a la fosfatidinoinositol 3 quinasa, y esta sería sobre todo para que se vaya a la vía del mTOR y pueda haber la síntesis de proteínas y crecimiento, porque pues estaríamos hablando que hay sustratos. A su vez, la AKT puede inhibir a los FOX y estos hacen que se suprima la autofagia o la atrofia, o que en dado caso sería la gluconeogénesis a partir de tejido muscular, que esto pues es bueno que se inhiba porque pues favorece, no puede estar creciendo y a su vez comiéndose, bueno, así se llamaría la autofagia, ¿no? No podría estar, no pueden sobrevivir los dos a la vez, entonces cuando está creciendo solo está creciendo y por eso se inhibe esta. Por otro Bueno, lado, mira, como que lo más fácil de imaginárnoslo es comemos, se sube la glucosa, se sube la insulina, ¿verdad? Y
a través de la AKT favorecemos que no haya gluconeogénesis, porque el músculo en ese momento no necesita glucosa porque estamos comiendo. Al contrario, con la AKT favorecemos la síntesis de glucógeno. Es que yo le señalo acá, pero favorecemos cuando entra la glucosa, bueno, favorecemos primero que entre la glucosa porque empieza a haber translocación de los GLUT4 a la superficie del músculo y entra la glucosa. Y con esa glucosa vamos a sintetizar glucógeno para guardarlo, para cuando no haya glucosa lo podamos degradar y usarlo. Bueno, el músculo lo usa él solito, no lo dona. Y cuando no suceda esto, además de que vamos a hacer degradación del glucógeno, ya vamos a favorecer la gluconeogénesis. O sea, estrictamente hablando de la glucosa. ¿No lo hacen más bolas? O sea, o captamos glucosa para usarla y almacenar glucógeno, y eso es cuando comemos. O si baja la glucosa, baja la insulina, no se capta glucosa por los GLUT4 y entonces empezamos a degradar glucógeno o a favorecer la gluconeogénesis. Dependiendo del el estado sérico de glucosa. Ajá, sí. Y eso sería a través de estas vías de señalización. Entonces, como dijo la doctora, si tenemos comida, podemos fabricar. Y si no tenemos, pues no podemos fabricar y tenemos que hacer de nuestras reservas. Podemos, si tenemos glucosa, nos pueden crecer los tejidos, les podemos dar mantenimiento, podemos sintetizar proteínas y almacenar energía para cuando no comemos. Energía en forma de glucógeno en el caso del músculo. Sí. ¿Hasta aquí alguna duda de alguien? No, hasta ahorita está claro. Ahí nada más como comentario para enriquecer la clase de Lili, eso mismo que nos explicó ahorita la doctora, la señalización como ustedes ven es la AKT, o sea, la proteína quinasa B, bloquea acá a la sinasa de glucógeno sintetasa. Entonces, cuando no está bloqueada por la AKT porque no hay insulina, está bloqueando la glucógeno sintetasa porque la fosforila y evita que pueda producirse el glucógeno. Entonces, lo que decía la doctora, cuando comemos, pues tenemos insulina y como se bloquea empezamos a guardar, a formar glucógeno. Y la misma AKT, cuando comimos, tenemos insulina, como lo que decía Lili, que bloqueamos los FOXO. Entonces, los FOXO, pues, son proteínas señalización que se encargan de la degradación. Incluso, está demostrado que pacientes con resistencia, ratoncitos que les hicieron resistencia a la insulina, si les bloquean completamente la expresión de toda la familia de FOXOs, recuperan la masa muscular. Esto es, o sea, destruye es para la proteólisis. Y aquí entraría la otra parte, sí, padre, que entraría donde de TBC1D, es un intermediario extra donde dice que pacientes que tienen resistencia a la insulina, que ya vamos a ver por qué se pasa, entonces imagínense que no funciona el receptor, el ejercicio por sí mismo y por la vía de la proteína quinasa, de la sinasa dependiente de MP cíclico, va a activar a TBC1D y va a generar la captura, o sea, la migración de los GLUT4 a la membrana, independientemente de que el paciente no tenga buena señalización por la resistencia a la insulina. Entonces, la explicación de por qué los pacientes, aún con diabetes, tienen problema en la resistencia a la insulina, el ejercicio pues, siempre es fundamental como terapia, como tratamiento. Oye, Rich, pero ahí no dice que está bloqueando el TBC. Sí, no, lo inhibe. Ajá. O sea,
Miren, es que aquí se ve un poco extraño. Lo que pasa es que todas estas son cascadas de fosforilación. No sé exactamente con TBC y AS160, pero miren, esta es la glucógeno sintetasa para sintetizar glucógeno. Y si lo ve uno así, parecería, es que déjenme ver cómo le señalo. Creo que ya. En la parte de arriba, doctora, de su pantalla debería de poder darle clic a... Sí, me salió verde. Déjenme ver si le pongo rojo. Sí, gracias, Héctor. Es que medio sope soy. Miren, entonces lo que sucede es que para que la glucógeno sintetasa esté activa, necesita estar desfosforilada. Entonces, por eso aquí se ve medio contradictorio. No sé, ¿cómo les digo? Necesita estar desfosforilada. Entonces, en realidad, lo que hace la señalización de la insulina es activar a la glucógeno sintetasa. Creo que se lo dije al revés, ¿verdad? Por eso se ve que como si estuviera inactiva. Aquí, en este caso, la desfosforila. No sé en el caso de TBC y AS, pero esto sí parece ser inhibitorio de la translocación, pero porque se ven estas líneas, pero es muy probable que, porque lo que hace la insulina es favorecer la translocación de los GLUT4. Entonces es probable que sea esa secuencia de eventos. Miren, lo que sí sé es que esta AS160 necesita estar, la AKT la distrae. Esta AS160 es una proteína que regula una red de como una redecilla ahí de filamentos que tienen atrapadas las vesículas de GLUT4. Y cuando la AKT la distrae, ¿sí? No sé si la fosforila o la desfosforila, no sé qué le haga, pero cuando la distrae, yo creo que la fosforila. Sí, la fosforila, doctor. Sí, ¿verdad? La fosforila. Esta se distrae y esa redecilla se hace laxa, ¿sí? Y entonces ya empiezan a flotar las vesículas a la superficie y empieza a captarse la glucosa. Porque ya se traslocan las vesículas, se quedan expuestos los GLU, que son los cilindritos, y empieza a captarse la glucosa. Entonces, saca un poco de onda esto, ¿no? Que parece que esa forma de poner en lugar de flecha. Pero... No, doctora, es que yo lo estuve buscando en otros para... Entonces, esta, la que señaló usted, la GSK, según yo había entendido, es la sinasa de glucógeno sintetasa, que fosforila a la glucógeno sintetasa, entonces de manera no activa. Entonces, como dice usted, cuando tenemos la señalización de la insulina, bloqueamos o inhibimos a la sinasa, bloqueamos a la que fosforila a la glucógeno sintetasa, y eso es, como usted dice, la desfosforila para que ya. esté activa. Y AS160 es el sustrato de AKT, que de manera sin señalización de insulina, como usted dice, es una proteína de las familias de las GTPasas, que impide, como usted dice, que la red de microtúbulos se pueda adelgazar y mantiene secuestrado a los GLUT4. Entonces, cuando la AKT fosforila, por eso la bloquea. O sea, la AKT fosforila a la AS160, impidiendo su capacidad de GTPasa, y eso es lo que ocasiona que las vesículas donde están contenidos los GLUT4 se puedan migrar a la membrana y abrirse. Donde creo que sí, como dice Normita, creo que sí está mal, es en el de TBC1D, porque se supone que ese era un mecanismo, o lo que le estaban
achacando últimamente a por qué los pacientes que tienen resistencia a la insulina, el ejercicio los mejora. O sea, es una vía independiente. Y aquí es lo que usted siempre nos dice, ¿no? Que es la parte importante, que la proteína sinasa dependiente de MP cíclico es como la piedra angular de todo este rubro, porque sin necesidad o aún teniendo resistencia en la señalización de la insulina, del receptor de insulina, podemos mover a los GLUT4, pero yo creo que sí, aquí como que tal vez está mal ese simbolito de que bloquea, porque en realidad es como que la sinasa de MP estimula. Ajá, sí. En Cuando una parte, aumenta la MP sinasa, aumenta la translocación de GLUT4 independiente de insulina. Ujú, Pero a lo mejor ocurre algo como de lo que tú dices, porque tienes razón, aquí es no es la glucógeno sintetasa, sino es la sinasa de la glucógeno sintetasa, ujú. que la glucógeno sintetasa desfosforilada es como se activa. Lo que sí está bien es acá, porque la KT inhibe a los FOX. Y Ujú. los FOX, cuando no están inhibidos, hay gluconeogénesis. Por eso en algunas flechitas puede resultar contradictorio, pero es que tienes razón, está inhibiendo quizás su inhibidor y por eso lo libera. Es que hagan de cuenta desde el punto de vista didáctico, pero ellos lo están haciendo desde el punto de vista más científico. Yo desde el punto de vista didáctico lo que haría, estoy escogiendo así una flechita, es que llega la insulina, se fija el receptor y aumenta síntesis de glucógeno. Aquí no necesita, para la AMP sinasa, para la AMP sinasa no necesita llegar la insulina, ¿no? Pero entonces el ejercicio aumentaría la translocación de los GLUT4, ¿no? Llega la insulina, se fija el receptor y aumentaría también la translocación de los GLUT4, pero hagan de cuenta como así directo, ¿no? Y aumentaría también la regulación de genes, pero aquí disminuiría la gluconeogénesis, ¿no? Sería como, en resumen, traducido a la acción. Nada más sería y agregarle también, igual metformina, ¿no? Que actuaría sobre esta sinasa, sobre la sinasa de MP cíclico. Ajá, aquí también la metformina aumentaría, ¿verdad? Está bien bonito el esquema, nada más que sí, como está inhibiendo a los inhibitorios, de repente parece que inhibiera una acción, pero la está aumentando, ¿verdad? Perdón, doctor, es que el año pasado nos puso un diagrama muy similar para explicar la resistencia a la insulina. Entonces, todo lo que acaba de decir Conrich, pues más o menos explica los mecanismos en los cuales nosotros tenemos ese efecto de resistencia a la insulina y cómo el ejercicio puede reducirla, ¿no? Ajá, sí. Por eso hay que entender muy bien esto, porque luego viene la resistencia a la insulina. Y saben, si te regresas a donde están divididos, a los nodos, sí, esa. Ay, esto cuando, a ver, esta. sí, cuando vemos resistencia a la insulina, es muy fácil entenderla si las dividimos en metabólicas y mitogénicas, ¿verdad? Pero también es nada más como para fines didácticos, porque la vida real, sobre todo con la KT1, también con los FOX, ¿no? En varios sitios se revuelven las dos vías, o sea, cooperan entre las dos, pero el esquema mental de metabólicas y mitogénicas sirve mucho para la resistencia a la insulina. Bueno. Y aquí quizás lo que dices del ejercicio es cómo se activa AMPK.
Bueno, aquí es la parte de que evita que se recicle el gluten. Es una Ajá. persona que hace bastante ejercicio, por eso reduce la resistencia a la insulina. Por eso es favorable para esas personas, porque ambas hacen que el receptor se mantenga en membrana. Mientras esté en membrana puede haber captación, aunque tenga defectos tanto en los receptores o no tenga suficientes o tenga resistencia. Bueno, tendría menos porque siempre estarían ahí los glúteos. Ajá. Sí, pero el ejercicio es benéfico independientemente de cómo esté la situación metabólica del individuo, ¿no? Siempre le va a bajar la glucosa y le va a disminuir los efectos deleterios que luego vamos a ver de la resistencia a la insulina. Sí, ya sería por muchos más mecanismos que solo este. Uh-huh. Ajá. Bueno, son las 9. ¿Quieren que continuemos uno más o...? No, ya, porque si no nos linchan. Porque sí, esta es otro y... Sí. Entonces Bueno, aquí le dejo. aquí para filosofar el fin de semana. Sí. Muy bien. Bueno, Nos pues vemos al muchas rato. gracias. Se Sí, cuida. usted también. Bonito día a todos. Hasta luego. Bye. Bye. Ya no me puedo salir.